Bueno, después de habernos saludado, entonces, y después de haber visto ya la lección número 1 también hace 8 días, entonces hoy nos corresponde la lección número 2. Esta lección número 2 se llama ¿Cómo se recibe la salvación? Así se llama. ¿Cómo se recibe la salvación? Porque el bautismo en las aguas está directamente, estrechamente relacionado con el tema de la salvación. El bautismo en las aguas me salva, no me salva, eso es lo que tenemos que mirar hoy, ¿no? A través de un acto de yo entrar a las aguas, yo me puedo considerar una persona salva, o cómo es que funciona esto. Hace 8 días ya dimos nosotros indicios acerca de esto. Vimos que el bautismo en las aguas no es sino una manifestación externa que demuestra algo que ya ocurrió en el interior de la persona. Pero comencemos a mirar algunas cosas rápidamente. En Romanos capítulo 3, versículo 10, ubíquese ahí por favor. Romanos capítulo 3, versículo 10. Bien, si quiere a través del micrófono, si quiere a través del chat, usted me va avisando que ya está en Romanos capítulo 3, versículo 10, por favor, con el fin de no correr. Bueno, ya. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito. Mira lo que dice, no hay justo ni aún uno. La palabra justo en el Nuevo Testamento significa inocente. No hay inocente. Y la palabra inocencia se refiere directamente con respecto a los pecados. Cuando dice no hay justo, se está refiriendo a no hay inocente. Cuando dice no hay inocente, está diciendo pues que no hay persona sin pecado. No hay justo ni aún uno. Después dice el versículo 11, no hay quien entienda. No hay quien entienda qué, no hay quien entienda las cosas de Dios. No hay quien tenga una comprensión completa de las cosas del Señor. Después dice el versículo 11, no hay quien busque a Dios. Pues si no tiene una comprensión completa de las cosas del Señor, pues lógicamente que no va a buscar de Dios, ¿cierto? No va a ser el Señor de sus afectos, no va a ser el Señor de su agrado. Entonces, ¿para qué buscar algo que a mí no me gusta? Versículo 12, todos se desviaron, note el todos en la Sagrada Escritura, lo cual quiere decir sin excepción alguna. O sea, de esto nadie se salva. Todos se desviaron. Después dice, a una se hicieron inútiles. Inutilidad. Pierde su utilidad, pierde su razón de ser, pierde su propósito de existencia. No hay quien haga lo bueno. Después dice, no hay ni siquiera uno. De ahí en adelante dice más cosas, pero me gustaría que analizáramos esto que acabamos de leer, porque esto que acabamos de leer relata la condición del hombre sin Dios, la condición del ser humano que no tiene a Dios en su vida. Si el hombre no tiene a Dios en su vida, no está en una condición favorable, está en una condición muy desfavorable, como usted se puede dar cuenta en estos versículos. Porque es que dice no hay justo, o sea, no hay persona inocente, sin Dios no hay inocencia. La Biblia habla de la justificación. Dice que por medio de la fe en Jesucristo viene a nosotros la justificación. Eso quiere decir que somos declarados inocentes. Eso con respecto a la persona que cree en Jesucristo. Pero la persona que no cree en Jesucristo pues no es justificada. Lo contrario a justificación en el Nuevo Testamento es la palabra condenación. Pues si no es inocente es culpable. Si no ha sido justificada, es decir, declarada inocente, pues entonces ha sido declarada culpable. Si es declarado inocente, pues queda absuelto de su cargo. Si es declarado culpable, pues entonces tiene que ser castigado. Y aquí dice, no hay justo ni aun uno. Después dice, no hay quien entienda. Entonces, aparte de que su condición espiritual está caída, está afectada porque no es inocente ante los ojos de Dios, aunque se crea inocente ante sus propios ojos y aunque la sociedad lo considere inocente, si no tiene a Dios en su vida, tiene unas deudas que pagar, son las deudas de sus pecados.
Pero el versículo 11 dice, no hay quien entienda. Entonces, aparte de que espiritualmente está caído, cuando habla del entendimiento, está hablando del razonamiento, el raciocinio, la lógica, su manera de pensar, su proceso mental. Está caído también, no hay quien entienda. Estamos hablando de un individuo que no tiene a Dios en su vida. Entonces este individuo podrá ser un genio para los números, podrá ser un genio para las cuentas, podrá ser un genio para las matemáticas, podrá ser un genio para la biología, podrá ser un genio para los idiomas, podrá ser un genio en la inventiva, en la creatividad, en cuanto a cualquier rama materia podrá ser un genio, pero en cuanto a las cosas de Dios está cerrado en su entendimiento. Entonces podrá destacarse en este mundo, claro que sí, como una persona muy brillante, una persona muy genial, una persona muy inteligente, una persona muy creativa, muy diestra mentalmente hablando, pero en cuanto a las cosas de Dios está cerrada. O sea, entiende absolutamente cualquier otra rama, pero cuando tiene que ver con la Biblia no entiende nada, está completamente cerrado en su mente y en su entendimiento. Eso es lastimosamente parte de la descripción que hace la Biblia de la condición del ser humano que no tiene a Dios en su vida. Y entonces decimos nosotros, porque al comienzo pues uno esto no lo tiene en cuenta, pero ya cuando la persona le van pasando los años, ya va entrando en años y va recapacitando, entonces dice, pero entonces toda la vida yo entendiendo de todo, siendo tan inteligente, siendo tan brillante, pero tan cerrado para las cosas de Dios, entonces es un tiempo, la verdad, perdido, porque sin Dios he vivido durante todo este tiempo y me he destacado en mi propia carne y me he destacado en mis propias fuerzas, pero ha sido una vida completamente vana. No hay quien entienda. Después dice, no hay quien busque a Dios. El buscar ya se refiere a la acción. Note que primero hablamos del área espiritual, no hay justo ni aun uno. Ahora el área mental, no hay quien entienda. Ahora el área de la acción, qué es lo que el ser humano hace, qué es lo que busca todos los días. ¿Qué es lo que el hombre sin Dios busca todos los días? Lo que el hombre sin Dios busca todos los días es progresar sin Dios, prosperar sin Dios, salir adelante sin Dios, crecer sin Dios, proyectarse sin Dios. Aquí dice, no hay quien busque a Dios. Claro, él tendrá tiempo, esta persona tendrá tiempo para ir a trabajar, para ir a progresar, para ir a prosperar, o tendrá tiempo para la diversión, tendrá tiempo para el ocio, o tendrá tiempo para la casa, para la familia, para la esposa, para el esposo, para los hijos, tendrá tiempo para las reuniones sociales, tendrá tiempo para todo. Pero cuando se le habla de Dios, no, para eso yo no tengo tiempo. Tiene tiempo para todo, pero no tiene tiempo para el Señor. Entonces aquí dice, no hay quien busque a Dios. Dese cuenta que espiritualmente está caído, dese cuenta que mentalmente está caído y dese cuenta que en su accionar el hombre sin Dios también está caído. El versículo 12 dice, todos se desviaron. Pero a continuación habla de inutilidad, dice, a una se hicieron inútiles, se desviaron y después lo relaciona con la utilidad o la inutilidad. ¿Me desvié de dónde? Me desvié del propósito divino para el cual Dios me creó. Y cuando yo me desvío del propósito divino para el cual Dios me creó, pues yo ya no soy útil. Por eso el texto me llama inútil. Pero ¿cómo va a llamar inútil a ese hombre o a esa mujer si es tan genial, si es tan brillante, si es una lumbrera, si es tan creativo, si es tan recursivo? Sí, pero está haciendo las cosas según su antojo, está haciendo las cosas según su voluntad, o como lo llama la Biblia, está haciendo las cosas según su carne, sin el direccionamiento divino, sin contar con Dios, sin preguntarle al Señor, Señor, tú me creaste, ¿para qué me creaste? Señor, tú me creaste, ¿qué es lo que quieres que yo haga en esta tierra? Señor, tú me creaste, ¿qué es lo que quieres que yo haga con mi vida, Señor? Cuéntame, muéstrame, revélame, Señor. Yo no quiero vivir por fuera de tu voluntad, yo no quiero vivir por fuera de tu propósito. Pero no, lastimosamente, el hombre sin Dios vive por fuera del propósito de Dios. No cumple el propósito de Dios, que fue quien lo creó. Quiere vivir una vida cumpliendo sus propios propósitos. Por eso el hombre se desvió del propósito divino y por eso el hombre en ese versículo es llamado un inútil. ¿Inútil por qué? Inútil porque al Creador dejó de funcionarle. Al Creador dejó de servirle hace rato. Al Creador dejó de serle útil hace rato.
Después dice, no hay quien haga lo bueno. Mire, no hay quien haga lo bueno. Y sin embargo encontramos a personas que no tienen a Dios en su vida y se creen buenos. Personas que no tienen a Dios en su vida y dicen, pero yo siempre he sido una persona muy buena, una persona muy correcta. Él se autocataloga bueno, él se autocataloga correcto. Pero esas autocatalogaciones yo no las puedo hacer. Es decir, yo no me puedo autodenominar como una persona buena. El que tiene que hacer esa denominación o el que tiene que hacer esa catalogación es Dios. Dios es el que considera quién es bueno y quién no es bueno, quién es bueno y quién es malo. Porque de pronto yo agarro una libra de arroz, se la regalo a una persona que tiene hambre y digo qué bueno soy yo. O esa persona que me recibió la libra de arroz me cataloga y me dice qué bueno es usted. Pero mi consideración acerca de mí mismo estará correcta. No, no es correcta. Así yo regale no solamente una libra de arroz, sino toneladas de arroz, y qué bueno darle de comer al hambriento, eso hay que hacerlo, claro que sí. Pero así yo regale toneladas de arroz, si yo estoy por fuera del propósito divino, si yo no estoy buscando a Dios, si yo tengo el entendimiento cerrado para las cosas de Dios, y si yo no he buscado a Dios en arrepentimiento y fe para que Él me perdone, me justifique y me declare inocente, pues yo qué bueno voy a hacer. No es bueno. Es un acto de calmarle el hambre a alguien, pero yo no me puedo catalogar como una persona buena. Porque por no tener esto claro, es que las personas comienzan a creer que por medio de esos actos de bondad o por medio de esos actos de caridad, es que yo voy a ser salvo. O sea, las personas comienzan a entender, a creer erróneamente que su salvación es por obras personales. Mi salvación es porque yo soy muy bueno. Mi salvación es porque yo soy buena gente. Mi salvación es porque yo soy buena persona. Entonces esta persona cree que se puede salvar sin la ayuda de Dios, que se puede salvar sin la mediación de Jesucristo, que se puede salvar sin la operación del Espíritu Santo. Lastimosamente, esa es la condición de la persona que no tiene a Dios en su vida. Y seguimos leyendo, el tema es cada vez más complejo, porque es que dice el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esto es tenaz. Sepulcro abierto es su garganta. Cuando abre la boca no es sino un sepulcro abierto. Y no se está refiriendo al olor de su boca, sino que se está refiriendo al hedor de lo que dice. O sea, sus palabras, sus frases, sus conversaciones. Con su lengua engañan. Es decir, utiliza las palabras para mentir, utiliza las palabras para vituperar, utiliza las palabras para escarnecer o para levantar falso testimonio o para jactarse de lo bueno que es esa persona. Después dice, veneno de áspides. El áspide es una clase de serpiente, pequeña y mortífera. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Aquí está exactamente hablando de la lengua. Dice, la lengua de algunos es como un áspid. Mueven la lengua, serpentean con esa lengua pequeñita y venenosa, y cada vez que mueven la lengua envenenan y dañan a todo el mundo. Pero con esa misma lengua con la cual envenenan, dañan, chismosean, escarnecen, son dobles, son hipócritas, con esa misma lengua ellos se autodenominan soy buena persona, soy buena gente, soy un buen tipo, soy una buena mujer, y yo creo que la salvación ya me la gané por lo bueno o lo buena que yo soy. Versículo 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. La palabra maldición significa decir mal. Maldición o maldicción, decir mal. Está llena de cosas maldichas. Es que si no tiene a Dios en su mente, como ya lo vimos arriba, Dios no está en su entendimiento, pues ¿qué quiere que tenga esa persona en la boca? Solamente maldiciones, solamente cosas que no son. Cosas mal dichas, cosas mal pronunciadas. Su boca está llena de maldición y aparte dice de amargura. Es que Dios no está en su corazón. Y si Dios no está en su corazón, la vida está llena de amargura.
Aquí hablamos de amargura. Entonces, la razón de la amargura es porque Dios no está en esa vida. La razón de la tristeza es porque Dios no está en esa vida. La razón de la depresión es porque Dios no está en esa vida. La razón de la confusión es porque Dios no está en esa vida. La razón del miedo es porque Dios no está en esa vida. La razón de la vergüenza es porque Dios no está en esa vida. La razón de la pena es porque Dios no está en esa vida. Dese cuenta que el individuo por fuera es genial, aparentemente genial, pero por dentro está lleno de maldición y por dentro está lleno de amargura. O sea, no es sino una fachada. Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Los pies, ¿para dónde es que va? Pues ya lo dijo arriba, en el versículo 11, en la parte B, no hay quien busque a Dios. Entonces, como no hay quien busque a Dios, pues sus pies no los va a utilizar para buscar a Dios, sus pies los utiliza para otras cosas. ¿Para qué? Aquí dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, o sea, para lo malo. Corre, eso sí corre, es muy ágil, pero para meterse en cosas en las cuales no tiene que meterse, en cosas pecaminosas. El versículo 16 dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Al final de cuentas, dese cuenta, al final de cuentas, lo que vendrá es el quebranto, o sea, volverse pedacitos. Y después dice desventura, la aventura que debió haber sido muy bienaventurada, se convierte en desventura. La aventura, o sea, su vida, su diario trasegar, que quería que fuera bienaventurada, o sea, llena de bendiciones, pero como no tiene a Dios en su vida, dejó de ser bienaventurada y se le convirtió en algo desventurado. O sea, algo sin la bendición de Dios. Pero ¿cómo quiere tener la bendición de Dios sobre su vida si no busca a Dios, si no entiende a Dios, si no se acerca a Dios, si no se acerca al Señor? Pues no se puede. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Es una persona que está llena, como se dijo en el versículo 14, de maldición y de amargura interna. No puede estar en paz. No tiene sosiego, no tiene calma, no tiene armonía interna. Es una persona que siempre anda desesperada. Dice el versículo 17, no conocieron camino de paz. No vive en paz. Nada, no vive en paz. Pero ¿cómo no va a vivir en paz si es tan brillante? Ha trabajado tanto. Tiene tanto dinero, tiene tantos bienes materiales. Tiene una casa, otra casa, otra casa, otra casa, otra casa. Ha aumentado bienes materiales. Tiene un apartamento y otro apartamento. Tiene un vehículo y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Tiene 3, 4 estacionados en su garaje. Tiene el vehículo del año, sacado de concesionario. Tiene plata en esta cuenta y en la otra cuenta y en la otra cuenta. No ha visto la ropa que se pone, es la mejor ropa. No ha visto los zapatos que calza, son los mejores zapatos. No ha visto a dónde viaja, viaja a los mejores lugares. No ha visto que siempre se hospeda en los mejores hoteles. No ha visto que siempre viaja y cuando viaja, viaja en línea ejecutiva preferencial. ¿Cómo me va a decir usted que esta persona no conoce la paz? No, no conoce la paz. Puede tener todo eso. Gracias a Dios que lo tiene. Nadie lo está envidiando y nadie está hablando mal del progreso y nadie está hablando mal de la prosperidad económica. Pero lastimosamente, su camino es sin Dios. Y como su camino es sin Dios, su camino es sin paz. En el fondo de su vida, en el fondo de su alma, está experimentando es quebranto y amargura. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Ha hecho un montón de cosas sin guardarle el debido respeto a Dios. Por eso es que ha sido tan dado a las cosas del mundo, porque no hay temor de Dios. Por eso es que ha sido tan inclinado a cosas como, por ejemplo, los vicios, las mañas, la promiscuidad, la mentira, la maledicencia, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es cuando viene el temor de Dios que uno comienza a respetar a Dios y uno comienza a discernir, esto a Dios no le gusta, esto está mal hecho, yo no lo voy a hacer. Esto es parte de la descripción bíblica que se hace con respecto, repito, a la persona que no tiene a Dios en su vida. El versículo 23, eso es ahí mismo, ¿no? El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, y es que todos son todos. Recuerde que es que el versículo 10 dijo, no hay justo ni aun uno. El versículo 11 dice, no hay quien entienda.
Versículo 11 dice, no hay quien busque a Dios. El versículo 12 dice, todos se desviaron. El versículo 12 dice, a una se hicieron. ¿Quiénes? Todos. El versículo 12 dice, no hay quien haga lo bueno. Y termina diciendo, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Por eso el versículo 23 vuelve y repite, vuelve y recalca, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es eso de la gloria de Dios? La gloria de Dios se refiere a su misma presencia. La gloria de Dios se refiere al acceso a su mismo trono, acceso a donde Dios se encuentra. ¿En dónde se encuentra Dios? Según la Biblia, Dios se encuentra en el cielo, exactamente en el tercer cielo. Como en la conversación de las personas que dicen, nos vemos en el cielo. ¿Nos vemos en el cielo? ¿Realmente nos vemos en el cielo? ¿Realmente Dios me va a recibir en su santo seno? ¿Dios me va a recibir en su presencia? O como decimos de muchas personas, ya descansó en la paz del Señor. ¿Realmente descansó en la paz del Señor? Porque eso nos lo decimos todos. Eso se lo dicen allá afuera todos los seres humanos entre ellos. Ya descansó, dejó de sufrir en este mundo, ya se encuentra en los brazos del Señor. Pero ¿será realidad eso? Porque aquí dice en Romanos 3:23, es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, si está destituido de la gloria de Dios, pues está destituido de la presencia de Dios. Es decir, está destituido del trono de Dios. Es decir, está destituido del cielo de Dios. En otras palabras, no tiene entrada al cielo. No tiene entrada a su presencia. No tiene acceso a su trono. No tiene entrada a su gloria. Es decir, donde Dios está, Él no estará. ¿Y por qué no estará? Pues por toda la descripción que se acaba de hacer de una persona que no tiene a Dios en su vida. Entonces, hablando las cosas como son, mientras que yo persista en que yo no quiero a Dios en mi vida, mientras que yo persista en que yo no quiero buscar de Dios, en que no me interesa entender las cosas de Dios, pues yo tampoco debería pensar en términos de salvación ni en términos de presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, la gloria de Dios, el acceso a Dios le pertenece es a aquella persona que por la gracia de Dios ha modificado todo lo que acabamos de leer hasta el momento. En el mismo Romanos, ahora ubíquese en el capítulo 6, por favor. Romanos 6, versículo 23. Me avisa cuando ya es apenas 3 capítulos adelante, no tiene que cambiar de libro. Ya, Romanos 6, 23. Gracias, John. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado. ¿Cuál pecado? Pues el pecado que acabamos de describir en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18. La paga del pecado es muerte. Muerte. ¿Qué merece una persona que no ha buscado a Dios, que no ha entendido a Dios y que ha hecho todo lo malo durante toda su vida? Pues la muerte. Eso es la pena capital. La muerte. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva o la recompensa o la paga de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dese cuenta las dos caras de la moneda, ¿no? Entonces, Romanos 3, del 10 al 18 dice, este es su camino. ¿Esto es lo que usted quiere vivir? Sí, dice el engreído. ¿De verdad esto es lo que usted quiere experimentar en su vida? Sí, eso es lo que quiere experimentar en su vida. ¿No quiere tener a Dios en su vida? No quiero tener a Dios en mi vida. Bueno, la consecuencia es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Ahora, si usted quiere modificar ese camino, pues entonces la paga es otra. La paga es la vida eterna en Cristo Jesús. Las dos cosas están escritas en el mismo versículo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Si se ubica usted, por favor, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, repito, es Isaías, capítulo 53. Isaías 53, 6.
Me avisa cuando ya. Repito la cita. Isaías capítulo 53, versículo 6. Listo, Magnori, gracias. Bueno, dice este versículo 6, todos nosotros, mire lo que está reconociendo el mismo profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este versículo es una cosa estupenda, este versículo es una cosa espectacular, que por un lado vuelve y reitera lo que ya leímos en Romanos, en la frase todos nosotros, todos, ¿se acuerda del todos? No hay ni uno, sino que todos. Aquí Isaías se incluye y dice todos nosotros nos descarriamos. Eso de descarriarse quiere decir salirse del carril, como descarrilarse, descarriarse, salirse del camino. Se salió del buen camino, se salió de la buena senda. Como la locomotora o el tren, si se sale del carril, se descarrila y pues lastimosamente lo único que se encuentra es quebranto y desventura, como ya lo vimos en Romanos, o sea, destrucción. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, característica de la oveja, esa. La oveja es terca, la oveja es testaruda, la oveja es soberbia, la oveja cree que puede sola, la oveja cree que sin el pastor puede, la oveja se cree autosuficiente. No es así, pero se cree que puede sola. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pues el ser humano le dice al otro, mire, es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Uy, no, eso no es así. Esa es la forma de hablar de un tipo según Romanos 3 del 10 al 18. Es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiera. No, yo no puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Yo debo hacer con mi vida lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Entonces se lo aplico a cada uno de ustedes. Es que John no puede hacer con su vida lo que yo quiera. John tiene que hacer con su vida lo que Dios quiere que John haga con su vida. Ahora se lo aplicamos a Magnori. Es que Magnori no puede hacer con su vida lo que ella quiera, sino que Magnori tiene que hacer con su vida lo que Dios quiere que ella haga con su vida. Ahora se lo aplicamos a Pilar. Es que Pilar no puede hacer con su vida lo que ella quiera. Pilar tiene que hacer con su vida lo que Dios quiere que haga con su vida. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Ahora me lo aplico yo. Yo, Freddy. Yo no puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Yo tengo que hacer con mi vida lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Cada cual se apartó por su camino. Aquí entonces nos encontramos. El primer punto de esta lección tiene que ver con la condición del hombre que no tiene a Dios en su vida. Si no tiene a Dios en su vida, pues se encuentra así, en una sola palabra. Efesios. Busque la carta a los Efesios, por favor. Ahorita volvemos a Isaías. Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Carta a los Efesios capítulo 2, versículo 1. Me avise cuando ya esté ahí, por favor, y hacemos la lectura. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Ya, ok. Dice, gracias John, dice Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En una sola palabra, una sola expresión, para reunir toda esa descripción que ya vimos de una persona sin Dios en un solo concepto. La persona que no tiene a Dios en su vida está muerta. Está muerta en vida. Está muerta en vida y cuando muera, seguirá muriendo. Es lo que se llama la muerte eterna.
experimenta una muerte en vida, muerto para con Dios. Está muerto para las cosas del Señor. Y cuando muera físicamente, experimentará la muerte eterna. No el cielo, no el paraíso, no la presencia de Dios, no la gloria de Dios. Pensemos en nuestros familiares. Primero pensamos en nosotros mismos, lógicamente. Pensemos en nuestros familiares que no tienen a Dios en su vida. Ellos se creen muy buenos, o yo creo que son muy buenos, porque de pronto son los hijos, pero es que mis hijos son muy buenos. Sí, pero mis hijos, yo los considero buenos, y ya vimos que esa catalogación yo no la puedo hacer. Esa catalogación la hace Dios. Dios es el que considera que una persona es buena o es mala. El tema es que pueden ser muy buenos a mis ojos, pero si no tienen a Dios en su vida, ya sabe lo que va a pasar con ellos. La paga del pecado es muerte. Si no tienen a Dios en su vida, esos familiares, hermanos, papás, tíos, primos, sobrinos, abuelos, etcétera, amistades, conocidos, desconocidos, allegados o no allegados, si no tienen a Dios en su vida, la paga del pecado es la muerte. Está destituido de la gloria de Dios. No hablemos de cielo para estas personas. El cielo es para aquel que ha logrado solucionar el asunto de estar muerto en delitos y pecados. Saliendo de Efesios 2.1, no se le olvide que ahí dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y volviendo al texto de Isaías, donde estábamos hace un rato, recuerde que es Isaías capítulo 53, en el versículo 6. Ya leímos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mire lo que dice a continuación, y aquí ya nos metemos con el segundo punto de esta lección. El segundo punto dice: mas Jehová, o sea Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en él. Está hablando de él. ¿Quién es él? Pues de él se habla en el versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando en el versículo 3? Cuando dice que fue despreciado, cuando dice que fue desechado entre los hombres, cuando dice que fue varón de dolores, y cuando dice que fue experimentado en quebranto. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando el versículo 4 cuando dice: llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado? ¿Quién fue azotado? ¿Quién fue herido? ¿Quién fue abatido? Muy bien, Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. ¿De quién está hablando el versículo 5 cuando dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados? Está hablando de Jesucristo. Llegando al versículo 6, la parte final dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó. Es una expresión que se refiere a ponerlo en la cuenta de otro. Como si estamos nosotros en algún lugar almorzando, ¿cierto? Entonces resulta que es el lugar donde John Caicedo normalmente llega a almorzar, nos reconoce, nos dice: hermanos en Cristo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, John, ¿cómo está? ¿Están almorzando? Sí. Entonces le dice, porque lo conoce en el restaurante, entonces le dice al señor del restaurante, al encargado, le dice: me hace un favor, estos 2 o 3 almuerzos los pone a mi cuenta, los carga a mi cuenta, yo los pago. ¿Qué está haciendo John ese día? Invitándonos a almorzar. ¿Lo teníamos estimado? ¿Creíamos que eso iba a pasar? No, pero apareció John y nos redimió. ¿Qué significa la palabra redimir? Redimir significa pagar la deuda de otro. Yo estaba almorzando, tenía que pagar mi almuerzo. Aquí estoy hablando metafóricamente, lógicamente. Desde el punto de vista de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, pues entonces yo ya almorcé, o sea, yo ya pequé. Y si ya pequé, tengo que pagar mi deuda. ¿Y cómo pago la deuda? Con mi vida, porque la paga del pecado es la muerte. No puedo pagar eso de otra manera. Yo no tengo de dónde pagar ese almuerzo. Yo no tengo de dónde pagar esa deuda. Yo pequé, quedé endeudado. La justicia divina demanda, tiene que pagar. Está destituido de la gloria de Dios, tiene que pagar. La paga del pecado y la muerte, tiene que pagar. Si no aparece alguien que pague por mí, si no aparece alguien que me redima,
si no aparece alguien que diga ponga eso a mi cuenta, yo voy a pagar eso, lastimosamente yo tendré que pagar las consecuencias de mis actos. ¿En dónde? En un lugar que se llama lago que arde con fuego y azufre, que es un lugar de condenación eterna, martirio eterno y sufrimiento eterno. Es así de abierto, así de rudo y así de brusco como lo menciona la Sagrada Escritura. Pues todos los actos tienen una consecuencia. Aquí y después de la muerte, allá, si no he creído en el Señor Jesucristo. Aquí nos encontramos nosotros entonces con el plan de Dios para salvar a la persona que no tiene a Dios en su vida. Y el plan de Dios es a través de un redentor, a través de alguien que aparece y dice, yo pago, a través de alguien que aparece y dice, póngalo a mi cuenta, o sea, a través de la persona del Señor Jesucristo. Él viene realmente a solucionar todo mi problema. Dese cuenta, no lo puedo solucionar yo. Porque yo estoy en una condición en donde no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, yo estoy perdido. En una sola palabra, Efesios 2:1, yo estoy muerto. Entonces, al estar muerto, la pregunta es, haga de cuenta que usted va en un barco o en un velero, en una lancha, lógicamente por el mar, y ahí hay un muerto, hay un cadáver sobre las aguas, está flotando el cadáver. Entonces usted dice, lo voy a ayudar. Ojo, estamos hablando de un muerto, estamos hablando de algo inerte, estamos hablando de un cadáver. Y usted dice, le voy a ayudar. ¿Cómo le ayudo? Aquí dentro de la barca, dentro de la lancha, hay un flotador. Entonces usted agarra el flotador de esos redondos naranjas grandes, un inflable, y entonces usted agarra la parte del lazo y le tira el flotador a esa persona. Y usted le grita a la persona, agárrese de ahí, cójase de ahí, abrácese de ahí, que yo lo ayudo, yo lo saco de ahí. Pregunta, ¿la persona se va a poder agarrar del flotador? ¿La persona se va a abrazar del flotador? ¿La persona va a poder hacer algo para ayudarse y salir del agua? ¿Qué dice usted? Excelente, Magnori, lo entendiste. No puede, está muerto. En ninguna parte de la Escritura dice que está enfermo. La Escritura dice que está muerto. Si está muerto, pues yo le puedo enviar un flotador, o yo le puedo enviar un kit de primeros auxilios, se lo boto ahí al lado. Tome, hágale, agárrese. Y yo lo puedo regañar, pero si ve que es que no se ayuda, pero ¿cómo quiere que se ayude si está muerto? Un muerto no se puede ayudar. Eso también para aclarar. El muerto no se puede ayudar a sí mismo. O sea, no se puede salvar a sí mismo. Yo que voy en la lanchita por el lado, yo intento ayudarlo, intento salvarlo, tampoco lo voy a poder hacer. O sea, John no se puede salvar a sí mismo y Freddy no puede salvar a John. ¿Eso está claro? Magnori no se puede salvar a sí misma y Freddy no puede salvar a Magnori. Pilar no se puede salvar a sí misma y Freddy no puede salvar a Pilar. Freddy no se puede salvar a sí mismo y ni John, ni Magnori, ni Pilar pueden salvar a Freddy. Esto tiene que estar claro. El único que puede ayudar a ese muerto, salvar a ese muerto, es alguien que tenga el poder de resucitar a ese muerto. Porque lo que necesita no es un jarabe. Lo que necesita no es una cápsula, no es una pastilla, no es una ampolleta, no es primeros auxilios. No es hospitalización, lo que necesita no es una UCI, lo que necesita es una resurrección. Y el único que puede resucitar un muerto es Jesucristo. Él dice en Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Note, aunque esté muerto, vivirá. Es de la única manera como se puede ayudar a un muerto. Y el Señor vino y solucionó el problema. Yo sigo en Isaías capítulo 53. Y entonces el versículo 3, yo vuelvo a leer algunas partes, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. El Señor sufrió los dolores que yo tenía que haber sufrido. Experimentado en quebranto. ¿Se acuerda que Romanos capítulo 3 dijo, quebranto y desventura hay en todos sus caminos? El quebranto me pertenece a mí. Pero el Señor vino y sufrió el quebranto que me pertenecía a mí. ¿Haciendo qué? Pagando una deuda que no era de Él. Colocando mi deuda a su nombre. Colocando mi deuda en su cuenta. Él dijo, yo pago.
Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién se merecía el menosprecio? Yo, no él, pero él lo sufrió. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ya hablando de la parte física, la enfermedad, el dolor, ¿quién lo merecía? Yo. ¿Quién lo sufrió? Él. Nosotros le tuvimos por azotado. ¿Quién merecía los azotes? Yo. ¿Quién lo sufrió? Él. Herido de Dios y abatido. ¿Quién merecía la herida? Yo. ¿Quién la sufrió? Él. ¿Quién merecía el abatimiento? Yo. ¿Quién lo sufrió? Él. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Note que el versículo 5 aclara por qué es que fue herido, por qué fue abatido, por qué fue azotado y por qué fue menospreciado. El versículo 5 dice más, el herido fue por nuestras rebeliones. Aquí se lo aplica a cada uno, por favor. Cristo fue herido, azotado, abatido, humillado, menospreciado por las rebeliones de John. Cristo fue herido, abatido, azotado, menospreciado por las rebeliones de Pilar. Cristo fue herido, abatido, azotado, menospreciado por las rebeliones de Magnori. Cristo fue herido, abatido, azotado, menospreciado por las rebeliones de Freddy. ¿Estamos claros con esto? De que fue por culpa de nosotros que al Señor Jesucristo le pasó lo que le pasó. ¿Fue por culpa de nosotros que al Señor Jesucristo le hicieron lo que le hicieron? ¿Estamos claros con eso? Porque si nosotros decimos, yo nada tuve que ver con eso, yo no tengo la culpa ni responsabilidad en eso, pero ¿usted lo tiene claro? ¿Que fue por usted? ¿Que fue por su culpa? ¿Que fue por su responsabilidad? O más bien, por su irresponsabilidad. ¿Lo tiene claro Magnori, le pregunto? ¿Lo tiene claro John, le pregunto? Muy bien, muy bien. Si lo tiene claro, quiere decir que usted cree en eso. Usted cree que Cristo pagó la deuda que yo nunca pude haber pagado. ¿No es cierto? Está claro. Muy bien. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Miren lo que dice. Fue por culpa de mis rebeliones y fue por culpa de mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué tenaz. A continuación, ya teniendo claro el primer punto, la condición del hombre sin Dios, y el segundo punto, el método de Dios para ayudar a ese hombre, para salvar a ese hombre, que es Jesucristo, es el único método de Dios. Revise conmigo las cosas que a mí no me pueden salvar. Romanos, otra vez Romanos, otra vez Romanos. Romanos capítulo 3. Por favor. Versículo 28. Romanos 3:28. Me avisa cuando ya, porque lo hice salir de Isaías, ahora es Romanos. Entonces me avisa cuando ya esté nuevamente en Romanos. Ya. Bien. Romanos 3:28 dice, concluimos pues, mire, es una conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado, o sea, declarado inocente, o sea, salvado por fe sin las obras de la ley. Cosas que a mí no me pueden salvar, no me pueden salvar mis obras. Ahí dice claramente, sus obras no le pueden salvar. Alguno dirá, no me alcanza, no, es que no tiene. Es que ni siquiera tiene. O sea, no es como quien va con monedas a la tienda y va a comprarse algo y comienza a contar monedas y dice no me alcanza. No es que no le alcance, es que no tiene nada. Es que no puede poner nada, es que no puede aportar nada. Porque a veces la persona que se cree buena, entonces dice, bueno, no he sido tan bueno. No es que no haya sido tan bueno, es que no ha sido bueno. Si no tiene a Dios en su vida, no hay ni uno bueno. No hay bondad. Cuando yo le hago el bien al otro, es sencillamente o como por un acto de cargo de conciencia, o como lo dijo el Señor Jesucristo, ustedes son buenos con sus hijos. O sea, ustedes son buenos con ustedes mismos. Ustedes son buenos con quienes les conviene ser buenos.
Ya cuando viene Dios a la vida de uno, pues ahí sí uno le hace bien sin mirar a quién. Eso es otra cosa. La motivación es distinta. Pero aquí en el versículo 28 concluimos pues que el hombre justificado, declarado inocente o salvado por la fe, sin las obras de la ley, porque las obras mías no me pueden salvar. Lo mismo dice Efesios, otra vez Efesios, capítulo 2, versículo 9. Me avisa cuando esté en Efesios capítulo 2, versículo 9, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 9. Gracias. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Un versículo cortico, ¿no? Son apenas dos frases. Primera frase, no por obras. Segunda frase, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, porque si fuera por obras, usted imagínese en el cielo todo el mundo alardeando, jactándose, enorgulleciéndose y hablando eternamente y por los siglos de lo bueno que fueron, y eso obligó a Dios a salvarme porque yo era muy bueno. Pero aquí dice claramente que no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces, si no es por obras, sino que es por gracia, si no es por obras, sino por un acto redentor de Jesucristo, ¿quién es el que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos? Pues Jesucristo. ¿Yo cuánta gloria merezco de esto? Ninguna, yo estaba muerto. Él me resucitó. Él me dio vida a mí. Primer punto, la condición del hombre sin Dios. Segundo punto, el plan de Dios para salvar al hombre que no tiene a Dios en su vida. Es decir, el plan en Jesucristo. Tercera cosa, cosas que no me pueden salvar. No me pueden salvar mis propias obras. No me alcanzan. No, es que no tiene nada. No comience a contar que es que no tiene nada. No, las obras no lo pueden salvar. A continuación, ¿qué debo hacer para ser salvo? Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Me avisa cuando ya, por favor. Ya, Marcos capítulo 1, versículo 15. Ok. Dice el versículo 15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Las dos condiciones para ser salvo. Las dos condiciones que el mismo Señor obra en el interior de la persona. ¿Por qué? Aclaremos, porque es que está muerto. ¿Cómo le pido a un muerto que se arrepienta? No se va a arrepentir. ¿Cómo le pido a un muerto que crea? No va a creer. ¿En qué consiste la gracia de Dios? La gracia de Dios consiste en que Dios le da a un muerto la capacidad de que se arrepienta. La gracia de Dios consiste en que Dios le da a un muerto la capacidad de que crea. Porque ¿de dónde? De un momento a otro, viviendo toda una vida apartado de Dios, creyéndose bueno, de repente comienza como a recapacitar. ¿Quién lo está haciendo recapacitar? De repente en algún momento de su vida comienza a reflexionar. ¿Quién lo está haciendo reflexionar? De repente en algún momento de su vida comienza a concientizarse. ¿Quién le está haciendo? ¿Quién le está creando conciencia a ese individuo? De repente, después de toda una vida de pecado, después de toda una vida de estar sin Dios, a esa persona le comienza a fastidiar esa vida, a fastidiar esa maña, a fastidiar ese vicio, a fastidiar ese hábito. Pero ¿quién le está dando la capacidad de renunciar a todo eso? De negarse a todo eso. De repente, después de toda una vida sin pecar, esta persona, hombre o mujer, dice, yo ya no quiero más esa vida. Ya no quiero más eso para mí. Yo necesito un cambio de vida. Es más, yo me arrepiento de todo lo que hice y yo te pido perdón, Señor. ¿Quién le dio a ese individuo la capacidad de ver su pasado de esa manera,
de ver sus vicios de esa manera, de ver sus mañas de esa manera, de ver sus pecados de esa manera? ¿Quién le da al individuo la capacidad de reflexionar, entrar en conciencia, concientizarse de esa manera? ¿Quién le da al individuo la capacidad de decir, ya no quiero más eso en mi vida? ¿Y quién le da al individuo la capacidad de levantar la mirada al cielo y decirle, Señor, perdóneme, por favor, perdóneme y cambie mi vida? ¿Quién le da al hombre esa capacidad? Dios. ¿El hombre tiene de dónde sacarla? No. ¿Por qué? Porque está muerto. Entendamos, es que está muerto. Entonces la gracia de Dios consiste en que tiene tanta misericordia de mí que hace un alto en el camino, me intercepta en el camino y me dice, John, no más con eso. Hace un alto en el camino, me intercepta en el camino y me dice, McNori, no más con eso. Hasta aquí. Hace un alto en el camino, me intercepta en el camino, detiene a Pilar en el camino y le dice, Pilar, no más con eso. A partir de ese momento las cosas van a ser diferentes. Sí, Señor, estoy convencido. Me arrepiento de mis pecados y no solamente me arrepiento de mi pecado porque ya no quiero más eso en mi vida, sino que ahora creo. Creo en el Evangelio, dice Marcos 1:15, pero ¿de quién habla el Evangelio? El Evangelio habla de ese que también se mencionó en Isaías capítulo 53. El Evangelio habla de Jesucristo, de lo que Él hizo por mí, que fue por mi culpa, fue por mi transgresión, fue por mi pecado, fue por mi rebelión. Pero Jehová lo puso en su cuenta. Él apareció como el Redentor y dijo, yo voy a pagar por ustedes. Yo en mi soberbia, yo no necesito que nadie me pague el almuerzo, yo tengo mi propia plata. Cuando fui a buscar en mis bolsillos no tengo nada. Estoy muerto, estoy en bancarrota espiritual. El Señor, en medio de mi soberbia, me tuvo paciencia. En medio de mi testarudez me tuvo paciencia. Y el Señor dice, yo sé que no tienes con qué pagar. Por más que busques y rebusques en tus bolsillos, no tienes con qué pagar. Te tocaría pagar con tu propia vida. Pero yo vine a esta tierra a pagar tu deuda. Yo vine a esta tierra a dar mi vida en la cruz. Como muestra de que Dios te ama, como muestra de que soy tu redentor. Y lo que tienes que hacer es renunciar a todo eso por lo cual yo morí. Y lo que tienes que hacer es creer que yo soy tu sustituto en la cruz del Calvario. Que yo soy quien te sustituye pagando la deuda. Que yo soy tu redentor en la cruz. Que yo fui el que pagó la deuda que te tocaba pagar a ti. Entonces yo le hago la pregunta. Usted, con respecto al pasado, me refiero al pasado pecaminoso, a ese pasado lleno de mañas, vicios, a ese pasado sin Dios, a ese pasado de muerte. ¿Usted está arrepentido de eso verdaderamente? Usted ya no quiere tener nada que ver con eso. Eso no quiere decir que uno no peque. Eso no quiere decir que uno todavía no cometa actos pecaminosos. Pero con respecto a eso, usted decidió ya, por la gracia de Dios que lo hizo entrar en conciencia, usted decidió ya, yo ya no quiero más eso en mi vida. Decidió darle un vuelco a su vida, un giro en dirección contraria a su vida. ¿Es así o no es así? Bien. Bien. Bien, Magnolia. Muy bien. Gracias, Magnolia. Pilar también nos escribe y dice, sí, yo ya no quiero eso en mi vida. John, estabas hablando. Muy bien, gracias, John. Entonces, según Marcos 1:15, lo primero que tengo que hacer es arrepentirme. O sea, mirar mi vida, el pasado, las malas conductas de una manera diferente. Y dos,
creer en el Evangelio, o sea, creer en Jesucristo. ¿Usted cree que Jesucristo es su sustituto? ¿Usted cree que esa deuda usted no tenía cómo pagarla y Él tuvo que aparecer a pagar la deuda? Usted ya me respondió que sí a la primera parte. Ahora la segunda parte o la segunda pregunta, ¿cómo la responde usted? ¿Cree que Cristo murió en la cruz del Calvario por usted? Aquí no hablemos de por todo el mundo. No, 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 no. A usted no le sirve creer que Cristo murió por todo el mundo. A usted le sirve creer que Cristo murió por usted. ¿Cristo es su sustituto o fue su reemplazo en la cruz? ¿Pagó la deuda que usted no podía pagar? ¿Usted lo cree o no lo cree? Muy bien. Magnori dice sí. Muy bien. Gracias, John. ¿Y qué dice Pilar? ¿Pilar cree en esto o no cree en esto? Creo que Cristo murió por mí. Muy bien. Entonces, si ya vamos en ese punto, ya para terminar, ahora, ¿qué es lo que falta? Pues lo que falta es un testimonio público de esto. Lo que falta es testificar públicamente, que quede un precedente público que yo me he arrepentido de mis pecados y que yo creo que Cristo es mi sustituto, mi reemplazo o quien pagó una deuda que yo no podía pagar. Y ese acto público que testifica ante los ojos de muchas personas que yo creo en esto y me he arrepentido de mis pecados se llama bautismo en aguas. Por eso, al bautismo en las aguas solamente puede ir una persona que realmente se ha arrepentido de sus pecados y realmente ha creído en el Evangelio, que realmente ha creído en Jesucristo. Si no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en Jesucristo, no se bautice. No se bautice, porque como lo dijimos hace 8 días, entrará un pecador seco y saldrá un pecador mojado, pero no habrá ningún acto de conciencia, ninguna reflexión, ninguna transformación. Le repito para terminar, si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesucristo, usted es apto para el bautismo en las aguas. Esta clase es para entrar en conciencia. ¿Qué clase de persona puede bautizarse en las aguas? Uno que realmente se haya arrepentido y uno que realmente haya creído que Jesucristo es su sustituto. Cerramos nuestros ojos. Bendito Dios, te damos gracias por esta palabra predicada hoy. Gracias por esta clase, por esta lección número 2. Te rogamos, mi Dios, el juicio. Te rogamos, mi Dios, la disciplina. Te rogamos, mi Dios, porque tenemos el tiempo nosotros medido de aquí al encuentro para ministrar esos bautismos. Te doy gracias por toda esta información, por todo este conocimiento, por la concentración y la participación tanto de John como de Pilar como de Magnori. Gracias, bendito Señor, por esto que has puesto en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias por ese testimonio público, Señor Dios, que van a hacer estas 3 personas, mi Dios, porque eso es manifestación de haberse arrepentido y eso es manifestación de haber creído en ti, Señor Jesucristo. A tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y gracias a Dios.